Nadie en el pueblo entendía por qué Mateo jamás hablaba. Desde que lo vieron llegar a esa pequeña casa de tejas rotas y jardín descuidado, supieron que algo pesaba sobre sus hombros. Era joven, tal vez 30, pero sus ojos cargaban años. De tristeza, no saludaba, no respondía, no se relacionaba, solo bajaba la cabeza, trabajaba la tierra, y al caer la tarde, se sentaba en la mecedora del porche a mirar el atardecer. Sempre solo, siempre en silencio. A los niños decían que había perdido a su esposa en un accidente. Las señoras murmuraban que su hija había muerto en sus brazos. Otros aseguraban que simplemente había decidido no hablar más, porque el dolor lo había dejado vacío. Nadie lo sabía con certeza, porque Mateo jamás lo confirmaba. No había palabras, solo mirada. Y en ellas, a veces, una tormenta, una mañana, algo cambió. En la entrada de su casa apareció una niña de unos 7 años, descalza, con los ojos grandes y brillantes, el cabello enmarañado y una mochila rota colgando de un solo hombro. No dijo su nombre, solo extendió una hoja de papel arrugada. Mateo lo tomó. Estaba escrita con lápiz tembloroso. A mi mamá murió. No quiero ir al centro de acogida. ¿Puedo quedarme aquí? Mateo la miró, luego al cielo, luego a ella. Otra vez asintió, y así, sin palabras, comenzaron a vivir juntos. Él nunca le hablaba, pero le preparaba desayuno. Ella no preguntaba nada, pero lo acompañaba al campo. Compartían silencios que sanaban más que 1000 conversaciones. Por primera vez en años, Mateo sembró flores. Por primera vez en meses, la niña rió poco a poco. Las paredes frías de la casa se llenaron de dibujos, de huellas embarradas, de pan horneado y olor a sopa caliente. La niña, a la que el pueblo comenzó a llamar Luna, se convirtió en luz para aquel hombre roto. Y aunque él aún no hablaba, ella entendía todo. Cuando él lloraba de espaldas en el jardín, ella se sentaba a su lado y dibujaba soles en la tierra. Cuando él se encerraba en su cuarto por días, ella dejaba bajo la puerta cartas escritas con crayolas. Hoy planté una flor. Creo le gustó el show hoy. Soñé contigo sonriendo. Me gustaría verlo algún día. Pasaron los meses y algo en Mateo comenzó a cambiar. Una noche, mientras ella dormía, se acercó a su cama, la cubrió con una manta y susurró, sin saber, que ella lo oía. Gracias por quedarte. Luna abrió los ojos en silencio, y por primera vez, lo abrazó mientras él temblaba. No dijo nada. Solo lo abrazó fuerte. Los años pasaron y el pueblo dejó de preguntarse por el pasado de Mateo. Ya no importaba. Lo que importaba era que ese hombre, que había llegado roto, ahora cuidaba de una niña, que una vez también llegó con el alma hecha pedazos. Y entre los dos, se reconstruyeron. Un día, Luna encontró una vieja caja enterrada detrás de la casa. Dentro, había cartas. Muchas, todas escritas a mano. Eran cartas para una hija que Mateo nunca pudo entregar. Cartas donde hablaba de miedos, de amor, de esperanza, de promesas que no alcanzó a cumplir. Luna las leyó todas en silencio, y sin decir nada, comenzó a escribir las suyas. Las dejaba en esa misma caja, como quien responde una conversación largamente esperada. Hoy, muchos años después, Luna es maestra en ese mismo pueblo. En las paredes de su escuela hay una frase escrita, con letras grandes. A veces, el amor no se dice, se demuestra con el silencio más profundo y el acto más simple. Nadie sabe quién la escribió, pero todos saben de dónde viene. Y en el jardín de su escuela, crecen flores sembradas por Mateo aún sin decir palabra. Su historia quedó sembrada para siempre. Mateo nunca volvió a hablar en público, pero ya no era necesario. Su presencia en el pueblo había dejado de ser un misterio para convertirse en una especie de ancla, un símbolo silencioso de renacimiento. Aunque aún caminaba con los hombros encorvados y la mirada al suelo, quienes lo conocían sabían que era porque escuchaba otras cosas, el canto del viento, el crujir de las hojas, el susurro de la vida que volvía a brotar en él. Luna creció sin muchas explicaciones, pero con certezas firmes. Sabía que era amada, que su risa tenía el poder de derrumbar muros invisibles, y que a veces las heridas más profundas no se curan con palabras, sino con compañía. Cuando ya era adolescente, encontró una libreta en el ático. No era como las otras que él había dejado escondidas en cajas o cajones. Esta tenía dibujos, fechas, frases cortas. Era un diario visual. En él había ilustraciones hechas a mano en la silueta de una niña recogiendo flores, la forma de una risa dibujada con trazos ondulados, un corazón dividido y luego remendado. Mateo había estado hablando todo el tiempo, solo que de otra manera. Luna entendió que él no solo había perdido a una hija, sino también a sí mismo, pero también comprendió que, al encontrarla a ella, había encontrado una excusa para seguir respirando. Con el tiempo,
Luna comenzó a llevarlo al pueblo, lo tomaba del brazo y lo guiaba a la panadería, al mercado, al parque, donde los niños jugaban. Él no decía nada, pero saludaba con una pequeña inclinación de cabeza, y eso bastaba. Los niños se acercaban a él, curiosos, y le daban dibujos. A veces él los guardaba, a veces los devolvía con una flor seca entre las páginas. Un día, Luna decidió restaurar la vieja casa. No quitó las marcas en la pared, ni borró los dibujos que ella había hecho de niña, los de Ali, como testimonio. En cambio, pintó las puertas de azul, colgó campanas de viento y sembró girasoles. La casa volvió a respirar. Una tarde de otoño, Mateo la miró desde el porche, mientras ella leía en el jardín. Tenía el mismo gesto concentrado de siempre, pero sus ojos estaban más livianos. Al anochecer, se sentó junto a ella y, tras un largo silencio, murmuró una palabra feliz. Luna no reaccionó de inmediato. Lo miró, lo vio sonreír por primera vez, y sin decir nada, apoyó la cabeza en su hombro. Así estuvieron hasta que el cielo se cubrió de estrellas. El pueblo celebró en secreto ese pequeño milagro. No hay alboroto, a nadie lo mencionó. Solo comenzaron a dejar libros en la puerta de Mateo, a regalarle semillas, a invitarlo a eventos sin esperar respuesta. Y él, aunque en silencio, asistía. Luna se convirtió en puente entre él y el mundo. Años después, cuando Mateo ya tenía canas y caminaba más despacio, Luna organizó un evento en la escuela para hablar de los diferentes lenguajes del amor. No usó su historia como ejemplo, pero habló de cómo algunos corazones hablan con los actos, otros con los silencios, y que todos merecen ser escuchados. Al final del evento, entre aplausos y risas, Mateo se levantó del asiento donde estaba siempre apartado. Caminó lento hacia el estrado, tomó el micrófono y dijo solo una frase: «Ella me salvó». Luego bajó, volvió a sentarse y nadie dijo nada, porque lo importante ya se había dicho. Luna lloró esa noche, no por tristeza, sino por gratitud, porque entendió que el amor puede crecer incluso entre ruinas, que a veces llega disfrazado de silencio, y que un corazón roto puede volver a latir si encuentra otro corazón dispuesto a acompañarlo. Mateo vivió algunos años más. Nunca volvió a hablar en público, pero ya no era el hombre que llegó roto. Era parte de algo, era raíz, era historia viva. El día que murió, Luna lo enterró en el jardín, bajo un árbol que ambos sabían. Plantado han sobre su tumba, escribió con letras firmes: «Aquí descansa el hombre que me enseñó que amar no siempre se dice, pero siempre se siente». Y cada año, en el aniversario de su partida, los niños del pueblo van hasta esa casa de puertas azules, dejan flores en silencio, y luego juegan en el jardín, sin saber que están corriendo sobre el terreno donde una vez floreció el amor más puro. Aquel que nació del dolor, creció en silencio, y nunca dejó de florecer. Con los años, la Casa de las Puertas Azules se convirtió en un lugar de paso obligado para los habitantes del pueblo, y para quienes llegaban de lejos, sin saber muy bien por qué. Algunos venían por recomendación, otros porque habían escuchado la historia en forma de susurro. Allí vivió un hombre que volvió a amar en silencio, y una niña que lo hizo hablar sin decirle una sola palabra. Luna nunca quiso fama ni reconocimiento. Vivía tranquila, rodeada de plantas, libros y niños que iban y venían como abejas al panal. A menudo escribía cartas que no enviaba. Las dejaba escondidas en los huecos de los árboles dentro de frascos de vidrio o bajo piedras en el sendero que conducía al río. Decía que las palabras a veces no necesitan destinatario, solo espacio para respirar. Una tarde, mientras ordenaba el ático, encontró una caja de madera que no recordaba haber visto antes. Dentro, pequeños objetos en un botón rojo, una piedra con forma de corazón, una florcica, un dibujo infantil con su nombre escrito torpemente. Al fondo, una nota con letra temblorosa: «Gracias por devolverme la vida, sin pedir nada a cambio». Era de Mateo. No había fecha, ni firma, no era necesario. Luna abrazó la caja con fuerza. Por primera vez en años, sintió que aún lo escuchaba. Aquel día bajó al jardín, sembró lavanda cerca del árbol donde él descansaba, y le habló. Le contó que seguía escribiendo, que los niños la llamaban la señora de los secretos, y que a veces soñaba con él caminando por la orilla del río, silbando una canción sin letra. En el pueblo empezaron a notar algo curioso: las personas que pasaban tiempo en la casa regresaban distintas, más ligeras, como si hubieran dejado algo atrás. Algunos lloraban sin entender por qué, otros reían como niños. Un día llegó un joven con la mirada cansada. No dijo quién era ni de dónde venía, solo preguntó si podía quedarse un par de días. Luna, como era costumbre, no hizo preguntas. Le preparó una habitación, le enseñó el jardín,
y lo dejó. En paz, el joven pasaba horas sentado junto al árbol. A veces escribían, a veces no hacía nada. Al tercer día, tocó la puerta de la cocina y le dijo a Luna: «Creo que mi padre pasó por aquí alguna vez». Ella lo miró, lo vio en los ojos, en la forma en que sostenía el cuaderno. No necesitó más pruebas. Le sirvió té y hablaron sin hablar. Esa noche, el joven le dejó una carta bajo la almohada. Hoy entendí que hay lugares que no están en el mapa, pero sí en la memoria de quienes aprendieron a sanar. Gracias por cuidar el alma de mi padre cuando él ya no podía hacerlo solo. Luna solo salió al jardín, miró al cielo estrellado y murmuró Angues, enviándome regalos. A los años siguieron. Luna envejeció con gracia, como las casas que han sido amadas. Su cabello se volvió blanco como la nieve, pero su risa seguía siendo la misma que un día hizo florecer un corazón dormido. Cada tanto, encontraba cartas escondidas que Mateo había dejado en rincones imposibles, dentro de una maceta, tras un espejo, en la tapa de un viejo reloj. Era como si él supiera que ella lo seguiría buscando, incluso después del silencio. Y así fue. A Luna nunca se sintió sola, porque el amor, cuando es profundo, deja raíces invisibles que sostienen el alma incluso cuando el cuerpo ya no puede más. Cuando Luna murió, el pueblo entero se reunió en el jardín. No hubo misa, ni flores compradas. Solo cada persona dejó una nota en el suelo, al pie del árbol. Algunas eran largas, otras apenas una línea. Todas decían, de una forma u otra, gracias. La casa de las puertas azules quedó vacía, pero no en silencio. Los árboles susurraban su historia al viento, los niños seguían jugando en el jardín, y las cartas seguían apareciendo, como si la tierra misma recordara. Porque cuando dos almas se encuentran para sanar, su historia no termina con la muerte. Se convierte en eco. En legado en semilla, pasaron los años. La casa de las puertas azules resistió el tiempo, como quien aguanta la respiración, esperando un abrazo. El jardín creció libre, salvaje y hermoso, como lo había querido Luna. La lavanda cubría cada rincón, y el árbol donde descansaba Mateo se alzaba fuerte. Como guardián de todo lo que alguna vez fue y ya no está. Un día, llegó al pueblo una mujer con una niña de cabello rizado y ojos oscuros, idénticos a los de Luna cuando era niña. No sabían exactamente por qué estaban allí, pero algo en sus pasos las guió directo hasta la casa. La puerta azul seguía firme, con marcas de tiempo pero intacta. La mujer tocó con suavidad, sin esperar respuesta. Al entrar, se encontraron con una sala cubierta de luz. Nada había sido cambiado. Todo seguía como si alguien hubiese salido por un momento y estuviera por volver. En la mesa, una carta esperándolas, no escrita a mano, tallada en madera. Sí. ¿Estás leyendo esto? Es porque las historias nunca terminan donde creemos. Esta casa no es mía, ni de él. Es de quien necesite recordar que sanar es posible, que el silencio también abraza, y que amar no siempre duele en bienvenida. Quédate el tiempo que necesites. Y cuando te vayas, di ya algo tuyo, una palabra, un dibujo, una historia. Aquí, nada se pierde. Toruf, la mujer sonrió entre lágrimas. No conocía a Luna ni a Mateo, pero sintió que su alma los había estado buscando desde siempre. La niña salió al jardín y empezó a jugar, como si lo conociera de antes. Corrió hacia el árbol y encontró, bajo una piedra, una nota escrita, a mano con letra infantil: nunca estarás sola. Aquí alguien te soñó antes de que llegaras. Esa noche, madre e hija durmieron abrazadas, como quien encuentra por fin el lugar al que pertenece. No hicieron promesas, ni planes, solo agradecieron. Antes de hers, la mujer dejó en la repisa un cuaderno con la primera página escrita a hoy. Empieza mi historia, pero no empieza desde el dolor, empieza desde el refugio que otros me dejaron. Con el tiempo, la casa se transformó en leyenda. Decían que quien llegaba allí no encontraba respuestas, pero sí el valor de seguir buscándolas. Que el aire olía a lavanda y memorias. Que si te sentabas bajo el árbol podías sentir un silencio que no pesaba, sino que curaba. Y aunque nadie volvió a ver a Luna ni a Mateo, muchos afirmaban que, en ciertos atardeceres, cuando el sol caía detrás del jardín, se escuchaban risas suaves y una voz masculina tarareando una canción sin letra. Así terminó la historia, no con un adiós, sino con un te esperábamos, porque hay lugares que no mueren, solo esperan volver a ser hogar. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que en algún momento también fuiste Luna, Mateo, o simplemente alguien buscando un refugio invisible, te invito a quedarte con nosotros, porque en este canal no solo contamos historias, sanamos con ellas. Suscríbete a Historias que Sanan y acompáñanos cada semana a reencontrarnos con lo que duele, lo que cura y lo que todavía nos queda por recordar. Nos vemos en la próxima historia.